«Papá, mira cómo me alimenta Lucía», exclamó la pequeña Valentina con una sonrisa, mientras la joven mesera le daba otra cucharada de sopa. Javier Delgado se quedó paralizado en la entrada del comedor privado de su restaurante. Sus ojos se clavaron en la escena. Su hija de 3 años, normalmente tan difícil para comer, aceptaba felizmente la comida de manos de la nueva mesera, algo que ni Carmen, la niñera de toda la vida, ni él mismo habían logrado en meses. «Señor Delgado, yo...» «Disculpe la libertad», tartamudeó Lucía Mendoza poniéndose de pie rápidamente. La niña tenía hambre, y como Carmen tuvo que atender una llamada... «Siéntate», ordenó Javier con voz seca, acercándose a la mesa. «Valentina, ¿esta señorita te está molestando?» «No, papá. Lucía hace aviones con la cuchara. ¡Mira!». La niña abrió la boca esperando otra cucharada. Javier observó el rostro nervioso de la mesera y luego el feliz de su hija. Algo se removió en su interior, una sensación olvidada que enterró inmediatamente. «La señorita tiene trabajo que hacer, princesa. Carmen vendrá en un momento». «Pero yo quiero que Lucía me dé de comer», protestó Valentina. El recuerdo de Elena golpeó a Javier como siempre lo hacía, inesperadamente y con fuerza demoledora. Su esposa nunca conoció a su hija. Murió dándole vida, dejándolo con una promesa doble: ser el mejor padre posible y nunca volver a arriesgar su corazón. «Señor Delgado, no me molesta terminar de alimentarla», ofreció Lucía en voz baja. «No es tu trabajo», respondió cortante. «Vuelve al comedor principal». La tarde en Raíces transcurrió con la eficiencia habitual. A sus 38 años, Javier había convertido el restaurante en uno de los más prestigiosos de Buenos Aires. Mientras revisaba las reservaciones con Gabriela Torres, su gerente, no pudo evitar fijarse en la nueva mesera, sirviendo con gracia a los comensales. «Lucía ha resultado una excelente contratación», comentó Gabriela siguiendo su mirada. «Los clientes la adoran y tiene conocimientos de cocina. Estudió gastronomía. Entonces, ¿por qué trabaja de mesera?» «Necesidades económicas, supongo. Muchos estudiantes no pueden permitirse abrir su propio negocio de inmediato». Javier asintió, recordando sus propios inicios difíciles antes de que Elena, con su respaldo familiar, lo ayudara a abrir Raíces. Esa noche, al llegar a su lujosa casa en Palermo, encontró a Carmen luchando para que Valentina se durmiera. «No quiere comer, no quiere dormir», se lamentó la mujer de 60 años, que había sido niñera de Javier en su infancia y ahora cuidaba a su hija. «Cada día está más rebelde». «Déjame intentarlo». Javier tomó a su hija en brazos. 1 hora después, Valentina finalmente dormía, pero Javier se quedó mirando su rostro angelical, tan parecido al de Elena. La soledad lo golpeó con fuerza. Su teléfono vibró. Era Miguel Fuentes, su amigo y socio minoritario del restaurante. «¿Otra noche encerrado con la niña?», preguntó Miguel cuando contestó. «Sabes que no me gusta dejarla». «Javier, han pasado 3 años. Elena querría que siguieras viviendo». «Estoy viviendo», respondió con irritación. «Tengo a Valentina y el restaurante». «Eso no es vivir, hermano. Es existir. Necesitas salir, conocer gente nueva. No me interesa conocer a nadie». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. «La nueva mesera es guapa», comentó finalmente Miguel. «No empieces. Te vi observándola hoy. Supervisaba su trabajo, es todo». La conversación terminó poco después. Javier se sirvió un whisky y caminó hasta el ventanal que daba al jardín. La casa que había construido para su familia, para Elena y los hijos que planeaban tener, ahora le parecía excesivamente grande y vacía. Al día siguiente, Carmen lo sorprendió con una noticia. «Necesito reducir mis horas, Javier. Mi artritis está empeorando y cuidar a Valentina todo el día es demasiado». Pero el pánico asomó en su voz. «Carmen, sabes que no confío en cualquiera para cuidarla. Quizás podrías considerar a alguien del restaurante para algunas horas. Esa chica nueva, Lucía, vi cómo conectó con Valentina ayer. Apenas la conocemos. Tienes cámaras en toda la casa», le recordó Carmen, «y puedo quedarme mientras ella esté aquí, al menos al principio». Javier se pasó la mano por el cabello. La idea de permitir que alguien más entrara en sus vidas le provocaba un nudo en el estómago, pero la realidad era que Carmen envejecía
y Valentina necesitaba más energía de la que la mujer podía ofrecer. Hablaré con Gabriela sobre sus referencias, concedió finalmente. Esa tarde, mientras observaba a Valentina jugar en el pequeño rincón infantil del restaurante, su mirada se cruzó con la de Lucía, quien sonrió y saludó discretamente a la niña antes de seguir trabajando. Algo en esa sonrisa, en la manera como los ojos de su hija brillaron al verla, hizo que Javier sintiera tanto miedo como no había sentido en mucho tiempo. Lucía Mendoza ajustó su uniforme por tercera vez antes de entrar a Raíces. A sus 29 años, nunca imaginó trabajar como mesera después de graduarse de la Escuela de Gastronomía, pero la vida había tomado giros inesperados. «Llegaste temprano», la saludó Gabriela, la gerente, revisando su reloj. «Me gusta la puntualidad». «Gracias por esta oportunidad», respondió Lucía. «Sé que mi experiencia como mesera es limitada, pero tienes formación culinaria, y eso nos interesa. Además, el señor Delgado quedó impresionado con tu currículum». Lucía asintió, aunque dudaba que fuera su currículum lo que había convencido al dueño. Durante su entrevista, la pequeña Valentina había aparecido de repente y casi se cae. Lucía, por instinto, la había atrapado y luego mantenido entretenida hasta que el padre apareció con cara de preocupación. La primera semana en Raíces fue intensa. El restaurante mantenía estándares altísimos y la clientela era exigente. Sin embargo, Lucía aprendió rápido, memorizando los complicados platillos y sus ingredientes gracias a su formación. ¿Tienes experiencia con niños?, le preguntó Carmen una tarde, mientras Lucía limpiaba cerca del área infantil donde jugaba Valentina. «Cuidaba a mis primos menores», respondió sonriéndole a la niña que la observaba con curiosidad. «Y siempre me he llevado bien con los pequeños». «Se nota», comentó la mujer mayor. «La niña te mira como si fueras su artista favorita». Ese mismo día, durante la cena de bienvenida que el restaurante organizaba para los nuevos empleados, Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando vio entrar a un hombre mayor, acompañado por otros comensales. Sus manos temblaron tanto que casi derrama el vino que servía. Era imposible, pero ese hombre se parecía extraordinariamente a las pocas fotos que su madre guardaba. Roberto Mendoza, su abuelo materno, quien había desheredado a su madre por casarse con un músico sin recursos. «¿Estás bien?», susurró Pablo, otro mesero. «Parece que viste un fantasma». «Estoy bien», logró responder. «¿Quién es ese señor?» «Roberto Mendoza, uno de nuestros clientes más importantes. Viene todos los martes y jueves. Es dueño de medio Buenos Aires, o al menos eso dicen. El abuelo que nunca conoció, que rechazó a su madre y que ahora cenaba a metros de ella sin reconocerla». Lucía se obligó a mantener la compostura mientras lo atendía junto con Pablo. «Señor Mendoza, ¿le sirvo más vino?», preguntó con voz que intentaba no delatar su nerviosismo. El hombre apenas la miró. «Sí, por favor». Ni un destello de reconocimiento. ¿Cómo podría reconocerla? Nunca la había visto. Su madre, Martina, había muerto 2 años atrás sin lograr reconciliarse con él. Durante las siguientes semanas, Lucía estableció una rutina. Trabajaba en Raíces, observaba discretamente a su abuelo durante sus visitas regulares y poco a poco se ganaba el aprecio de los clientes con su servicio atento y conocimiento de los platillos. La pequeña Valentina se convirtió en una visitante frecuente, siempre buscándola cuando Carmen la traía por las tardes. Un día, mientras Javier atendía una llamada importante, la niña escapó de Carmen y corrió directamente hacia Lucía. «¡Lulú!», exclamó, usando el apodo que había inventado para ella. Lucía la alzó en brazos instintivamente, acomodando su vestido que se había torcido. «Hola, princesa. ¿Te escapaste otra vez? Quiero estar contigo», declaró la niña. «Carmen está cansada y papá habla por teléfono». Desde la entrada de su oficina, Javier observaba la escena con expresión indescifrable. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, ella bajó rápidamente a Valentina. «Señor Delgado, disculpe, ella vino corriendo y...» «No te disculpes», interrumpió acercándose. «Parece que mi hija tiene una nueva admiradora». Algo en su tono era diferente. No la frialdad habitual, sino algo más cercano a la curiosidad. «Es una niña maravillosa», respondió Lucía con sinceridad.
«Papá, ¿Lulú puede venir a casa?», preguntó Valentina, aferrándose a la pierna de Lucía. «Lulú tiene trabajo aquí, mi amor. Pero Carmen dice que está cansada. Lulú podría ayudarla». Javier alzó una ceja, mirando a Lucía. «¿Carmen habló contigo sobre esto?». «No, señor. Es la primera vez que escucho algo así». Un mes después, durante otra visita de Roberto Mendoza, Lucía notó que el hombre la observaba con particular atención. Cuando terminó de servir el postre, él la detuvo con un gesto. «¿Nos conocemos de algún lado, señorita?». El corazón de Lucía se aceleró. «No lo creo, señor Mendoza. Tu rostro me resulta familiar. ¿Cuál es tu apellido?». Lucía dudó. Un reconocimiento en ese momento, en medio del restaurante, no era lo que había planeado. Además, ¿qué diría? «Soy la nieta que nunca quisiste conocer», no parecía apropiado. «Mendoza, señor, pero es un apellido común». Roberto frunció el ceño, pero fue interrumpido por sus acompañantes. La conversación se desvió y Lucía aprovechó para escabullirse, con el pulso acelerado. Esa misma noche, cuando terminaba su turno, Carmen apareció con Valentina. La mujer mayor lucía pálida y se sostenía de la pared. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó Lucía, acercándose preocupada. «Es mi presión», respondió con voz débil. «El señor Delgado tiene una cena importante con inversionistas en casa y yo no creo poder quedarme con la niña». «¿Ya le avisaste?». «Está en una reunión importante. No quiero interrumpirlo, pero necesito irme a casa». Lucía miró a Valentina, quien ya se aferraba a su mano, y luego a Carmen, visiblemente enferma. «Yo puedo cuidarla», se ofreció impulsivamente. «Si al señor Delgado le parece bien». La cara de alivio de Carmen fue instantánea. «Gracias, niña. Le avisaré que te llevaré a casa con nosotros. Con las cámaras de seguridad podrá vigilarte si no confía». Mientras subían al auto del chofer de los Delgado, Lucía sentía una mezcla de nervios y extraña anticipación. Entrar a la casa del imponente Javier Delgado, el hombre que había jurado no amar tras perder a su esposa, era cruzar un límite invisible. Lo que no imaginaba era cómo esa noche cambiaría el curso de todas sus vidas. La mansión de los Delgado era exactamente como Lucía la había imaginado: elegante, espaciosa y sorprendentemente fría a pesar de su belleza. Mientras Carmen le mostraba rápidamente la cocina y la habitación de Valentina, la niña no soltaba su mano. «Me voy a acostar, niña», dijo Carmen tocándose la frente. «El señor llegará en una hora con sus invitados. Solo tienes que bañar a Valentina, darle de cenar y acostarla. Descansa, Carmen. Nos encargaremos, ¿verdad, Valentina?». La pequeña asintió entusiasmada. El baño resultó una aventura acuática que dejó a Lucía tan mojada como la niña. Después, en la cocina, encontró la cena preparada por el chef personal: puré de verduras que, según Carmen, Valentina odiaba. «No quiero», protestó la niña al ver el plato. «¿Y si jugamos mientras comes?», propuso Lucía. «Mira, este avioncito necesita aterrizar en el aeropuerto». Para su sorpresa, el truco funcionó. Valentina comió todo el puré entre risas y anécdotas que Lucía improvisaba sobre cada cucharada. No escucharon la puerta principal abrirse. De repente, Javier Delgado estaba en el marco de la puerta de la cocina, observándolas con una expresión indescifrable. «Señor Delgado». Lucía se puso de pie tan rápidamente que casi tira la silla. Carmen se sintió mal y me pidió que... «Lo sé, me envió un mensaje», la interrumpió acercándose. Valentina comió todo el puré. «Sí, papá. Lulú cuenta historias muy divertidas», exclamó la niña. Javier miró el plato vacío con asombro genuino. «Lleva semanas negándose a comer verduras». «Los aviones hacen magia», respondió Lucía con una pequeña sonrisa. Por un instante, algo parecido a una sonrisa se dibujó en los labios de Javier, pero desapareció rápidamente. «Mis invitados llegarán en media hora. ¿Podrías acostar a Valentina?». «Por supuesto». Arriba, mientras le ponía el pijama a la niña, Lucía escuchó el timbre. Voces elegantes llenaron el vestíbulo. Valentina, sin embargo, no parecía tener sueño. «Cuéntame un cuento, Lulú», pidió, acomodándose en la cama. Lucía improvisó una historia sobre una princesa cocinera que salvaba su reino con recetas mágicas. A mitad del relato, notó una sombra en la puerta. Javier estaba recargado en el marco.
escuchando. Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de Valentina, quien finalmente comenzaba a dormirse. Había algo diferente en los ojos del hombre, un brillo que suavizaba su habitual dureza. «Bajaré en un momento», susurró Lucía. Javier asintió y desapareció. Cuando Valentina al fin se durmió, Lucía bajó silenciosamente. Los invitados estaban en el comedor y Javier la interceptó en el pasillo. «Gracias por ayudar esta noche», dijo en voz baja. «Carmen me dijo que te ofreciste voluntariamente». «No fue nada, Valentina es una niña maravillosa. Mis inversionistas creen que eres parte del personal permanente. Si no te importa, quédate hasta que termine la cena. Te pagaré horas extras». «De acuerdo». Durante la cena, Lucía ayudó discretamente al personal de servicio, pendiente siempre del monitor que mostraba la habitación de Valentina. Notó cómo Javier también miraba la pantalla regularmente. Uno de los inversionistas, un hombre de mediana edad, comentó casualmente: «Delgado, no mentías sobre tu chef. Esta comida es extraordinaria». «Solo lo mejor», respondió Javier. «Y tu familia es encantadora», añadió una mujer elegante. «Tu hija es preciosa, y tú...» Miró a Lucía con una sonrisa interrogante. Javier titubeó un momento. Luego simplemente respondió: «Lucía cuida de Valentina. Es parte importante de nuestra vida diaria». No la corrigió. No aclaró que Lucía era solo una mesera de su restaurante. El comentario quedó flotando en el aire, y Lucía sintió un extraño calor en las mejillas. 2 horas después, cuando los invitados se marcharon, Javier la encontró recogiendo sus cosas. «Pediré que te lleven a casa», dijo aflojándose la corbata. «Es tarde». «Gracias, señor Delgado». «Javier», corrigió, sorprendiéndola. «Fuera del restaurante, puedes llamarme Javier». «De acuerdo, Javier». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que él habló nuevamente. «Valentina nunca se conecta tan rápido con extraños. Contigo fue diferente. Los niños sienten quién realmente disfruta estando con ellos. ¿Y tú lo disfrutas?» «Mucho. Es una niña especial». Javier respiró hondo como si estuviera tomando una decisión difícil. «Carmen necesitará reducir sus horas. Su médico insiste en que descanse más. Me preguntaba si estarías interesada en ayudar con Valentina algunos días después de tu turno en el restaurante». La propuesta la tomó por sorpresa. «¿Estás seguro? Apenas me conoces». «Carmen confía en ti», respondió, evitando admitir que él también comenzaba a hacerlo. «Y Valentina claramente te adora. Me encantaría, gracias». Durante los 6 meses siguientes, una rutina se estableció. Lucía trabajaba en raíces y 3 tardes por semana cuidaba a Valentina. Carmen siempre estaba presente, pero gradualmente dejaba más responsabilidades en manos de Lucía. En el restaurante, Roberto Mendoza seguía observándola con curiosidad creciente, aunque nunca volvió a preguntarle directamente sobre su familia. Una tarde, mientras Valentina dibujaba, le dijo a Lucía algo que le estrujó el corazón. «¿Sabes, Lulú? Mi mamá está en el cielo. A veces desearía que tú fueras mi mamá». «Tu mamá te amaba mucho, princesa», respondió Lucía con la voz quebrada. «Y aunque no soy tu mamá, te quiero muchísimo». No se dio cuenta de que Javier había entrado silenciosamente a la habitación hasta que lo vio parado frente a ellas, con una expresión que no pudo descifrar. «Valentina, es hora de tu clase de ballet», dijo, evitando mirar a Lucía. Esa noche en su pequeño departamento, Lucía se preguntó si había cruzado una línea. La manera en que Javier la había mirado. Estaba enojado por su respuesta a Valentina. Al día siguiente, Miguel Fuentes, el socio de Javier, se sentó en su sección del restaurante. «Así que tú eres la famosa Lucía», comentó con una sonrisa amistosa. «Javier habla mucho de ti». «¿En serio?», preguntó sorprendida. «Bueno, para ser Javier, mencionar tu nombre más de una vez ya es hablar mucho», bromeó. «No lo había visto tan presente desde que Elena murió. Solo ayudo con Valentina». «Ambos sabemos que es más que eso», respondió Miguel observándola. «Has logrado lo que nadie ha conseguido en 3 años, hacerlo mirar más allá de su dolor». Lucía no supo qué responder. Las palabras de Miguel despertaron sentimientos que había intentado ignorar. Porque sí, se estaba enamorando de Javier Delgado,
y eso era precisamente lo que no debía suceder. La celebración del aniversario de Raíces se acercaba. Lucía, ahora plenamente integrada al equipo, ayudaba a Gabriela con los preparativos mientras mantenía su rutina con Valentina. «Has cambiado este lugar», comentó Gabriela una tarde, revisando las decoraciones. «Y no solo el restaurante». «¿A qué te refieres?», preguntó Lucía, aunque intuía la respuesta. «A Javier, por supuesto». Antes apenas sonreía. Ahora lo hace cada vez que entras a la habitación. «Exageras. Solo está agradecido por mi ayuda con Valentina». Gabriela la miró con escepticismo, pero no insistió. Esa misma tarde, mientras Lucía terminaba su turno, Miguel se acercó a Javier en su oficina. «¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo?», preguntó directamente. «¿De qué hablas?», respondió Javier sin levantar la vista de sus documentos. «De Lucía, de lo que sientes por ella». Javier levantó la mirada, su expresión endureciéndose. «No siento nada por ella excepto gratitud. Es buena con Valentina. Y por eso la miras cuando crees que nadie te ve, por eso sonríes cuando habla, por eso has dejado de mencionar lo mucho que extrañas a Elena cada 5 minutos». «Cuidado, Miguel», advirtió Javier. «No mezcles cosas. No niego que amaste a Elena, pero ella se fue, Javier, y tú sigues aquí negándote a vivir. Vivo por mi hija. Existir por tu hija no es lo mismo que vivir para ti. Elena querría...». «No hables por Elena». Javier golpeó el escritorio. «No sabes qué querría ella. Sé que no querría verte convertido en una sombra, y desde que Lucía llegó, has empezado a parecer humano otra vez». Javier se pasó la mano por el rostro, repentinamente cansado. «No puedo, Miguel. No puedo arriesgarme a...». Se detuvo, incapaz de completar la frase. «¿A perder de nuevo?». Miguel suavizó su tono. «El amor siempre implica riesgo, hermano. Siempre». La noche del aniversario llegó. El restaurante lucía espectacular con iluminación suave y arreglos florales. Lucía había elegido un vestido sencillo pero elegante, abandonando por una noche su uniforme de mesera para unirse a la celebración como invitada, cortesía de Javier. «Estás hermosa», le dijo Carmen cuando la vio llegar con Valentina de la mano. «Pareces una princesa, ¿verdad, niña?». «La más bonita», exclamó Valentina. Javier, que conversaba con unos clientes, se volvió al escuchar la voz de su hija. Su mirada recorrió a Lucía de pies a cabeza, deteniéndose un segundo más de lo necesario. «Bienvenidas», dijo acercándose. «Me alegra que hayas podido venir, Lucía». «No me lo perdería», respondió ella, notando algo diferente en sus ojos. La velada avanzaba perfectamente hasta que Roberto Mendoza entró con su grupo habitual. Lucía, que servía champán a unos invitados, casi derrama la botella al verlo. Roberto se detuvo a mitad del salón, sus ojos fijos en ella. Esta vez algo cambió en su expresión, un destello de reconocimiento, seguido de incredulidad. «¿Martina?», murmuró acercándose lentamente. El corazón de Lucía dio un vuelco. Era el nombre de su madre. «No, señor Mendoza, soy Lucía». «Lucía», repitió Roberto estudiando su rostro. «Lucía Mendoza». La sala pareció reducirse a ellos dos. Lucía asintió levemente. «Sí, señor. ¿Tú eres hija de Martina?». Todas las miradas se concentraban en ellos, incluida la de Javier, que observaba la escena con creciente confusión. «Sí», respondió Lucía, la voz apenas audible. «Soy su hija». Roberto palideció. Su mano temblorosa buscó apoyo en una silla cercana. «Mi nieta», susurró. «Eres mi nieta». Un murmullo recorrió el salón. Javier se acercó, su expresión tornándose seria. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, mirando alternadamente a Roberto y Lucía. «Javier». Roberto se irguió recuperando la compostura. «Esta joven es mi nieta, la hija de Martina, mi hija que...». Su voz se quebró. «Mi hija a quien no vi en 20 años». «¿Tu nieta?». Javier miró a Lucía con ojos entrecerrados. «¿Sabías esto cuando te contraté?». Antes de que Lucía pudiera responder, Roberto continuó. «Y aprovechando esta reunión, tengo otro anuncio. He decidido vender este edificio a Construcciones Vidal. Me ofrecieron un excelente precio». La noticia cayó como una bomba. Javier palideció. «¿Vender el edificio?». «Roberto, Raíces está aquí. Tenemos un contrato».
Que termina en 3 meses, completó Roberto. Los nuevos dueños quieren convertir todo el bloque en un centro comercial. El silencio que siguió fue sepulcral. Lucía miró a Javier, quien ahora la observaba con una mezcla de incredulidad y traición. Tú lo sabías, dijo en voz baja pero cargada de furia. Por eso te acercaste a Valentina, por eso aceptaste el trabajo. Eras su espía. No, exclamó Lucía. Javier, te juro que no sabía nada de la venta, ni siquiera sabía con certeza que él era mi abuelo hasta hoy. ¿Esperas que crea que es coincidencia? Que la nieta de mi casero, quien nunca mencionó su apellido, casualmente trabaja en mi restaurante y se acerca a mi hija. Valentina, asustada por los gritos, comenzó a llorar. Carmen la tomó en brazos y se la llevó rápidamente. Fue coincidencia, insistió Lucía, lágrimas formándose en sus ojos. Reconocí a Roberto el primer día, sí, pero nunca hablé con él. Mi madre murió sin reconciliarse con él. Yo solo quería conocerlo de lejos. Sal de mi restaurante, ordenó Javier, su voz fría como hielo. Estás despedida, y no te acerques a mi hija jamás. Javier, por favor. Ahora. Roberto intentó intervenir, pero Javier lo silenció con una mirada fulminante. Con el corazón destrozado, Lucía recogió su bolso y salió a la noche lluviosa, lágrimas mezclándose con las gotas que caían sobre su rostro. 2 días después, Valentina no paraba de preguntar por Lulú. Se negaba a comer, a dormir, a seguir su rutina. Carmen, preocupada, enfrentó a Javier en su estudio. La niña está sufriendo, dijo directamente. No entiende por qué Lucía desapareció. Encontrará otra persona a quien encariñarse, respondió Javier fríamente. ¿Como tú?, replicó Carmen con inusual dureza. ¿Has encontrado a alguien que reemplace a Elena? El cariño no es transferible, Javier, y castigas a Lucía por algo que ni siquiera has comprobado. Mintió sobre su identidad. No, simplemente no te contó toda su vida privada. Como empleada no tenía obligación de hacerlo. Javier no respondió. En el fondo sabía que Carmen tenía razón, pero el miedo a ser traicionado, a perder su restaurante, a perder todo lo que había construido con Elena, nublaba su juicio. Esa misma noche, Miguel lo llamó. Roberto está vendiendo todos sus edificios, informó sin preámbulos. Su salud está deteriorándose y quiere liquidar activos. ¿Y eso debería importarme? Sí, porque Lucía no tenía idea. Acabo de hablar con ella. Javier sintió una punzada de culpa. ¿Hablaste con ella? No tienes derecho a... Alguien tenía que escuchar su versión. Está destrozada, Javier. Perdió su trabajo, la niña que adora y el hombre del que está enamorada. Todo en una noche. Ella no... Javier se detuvo procesando las palabras de Miguel. ¿Enamorada? ¿En serio eres tan ciego? ¿O solo finges serlo para protegerte? Esa noche, por primera vez en años, Javier soñó. No con Elena, como solía hacer, sino con Lucía, alimentando a Valentina, contándole cuentos, sonriendo mientras lo miraba desde el otro lado de la habitación. Y por primera vez desde la muerte de Elena, se despertó sin sentir ese peso aplastante en el pecho. 2 semanas después del desastre en la celebración de aniversario, Raíces funcionaba a media marcha. Los empleados notaban la ausencia de Lucía y la tensión constante de Javier, quien pasaba más tiempo encerrado en su oficina que supervisando el restaurante. En casa, la situación con Valentina empeoraba. La niña, usualmente alegre, se había vuelto retraída y lloraba preguntando por Lucía todas las noches. «No ha comido bien en días», informó Carmen con preocupación. «Y anoche volvió a mojar la cama. Habíamos superado eso hace meses». Javier se pasó la mano por el rostro cansado. «¿Qué quieres que haga, Carmen? ¿Traer de vuelta a alguien en quien no puedo confiar? ¿Estás seguro de que no puedes confiar en ella? ¿O solo tienes miedo de lo que empezabas a sentir?» La pregunta quedó flotando en el aire cuando el timbre sonó. Carmen fue a abrir y regresó con expresión sorprendida. «Roberto Mendoza quiere hablar contigo, y viene con Lucía». Javier sintió que su corazón se aceleraba al escuchar su nombre. «Hazlos pasar al estudio», respondió tras un momento de duda. Roberto entró primero, apoyándose en un bastón que Javier nunca le había visto usar. Lucía lo seguía, visiblemente incómoda,
evitando el contacto visual. «Javier», saludó Roberto, «agradezco que nos recibas». «¿A qué debo la visita?», preguntó fríamente. «A la verdad», respondió el hombre mayor sentándose pesadamente. «Has cometido un error con mi nieta, igual que yo lo cometí con su madre. No veo la relación. Juzgaste sin conocer todos los hechos. Yo hice lo mismo cuando desheredé a Martina por casarse con un músico que consideré indigno. Perdí 20 años que podría haber pasado con mi hija, y ahora está muerta». La dureza en el rostro de Javier flaqueó ligeramente. «Roberto, con todo respeto, mi situación con Lucía es completamente diferente». «No, no lo es», intervino Lucía, hablando por primera vez. «Se trata de orgullo y miedo. Mi madre nunca volvió a contactar a mi abuelo por orgullo. Y tú no quieres escucharme por miedo». Javier la miró directamente, notando sus ojos enrojecidos, las ojeras que revelaban noches sin dormir. «Cancelé la venta del edificio», anunció Roberto. «Cuando Lucía me explicó lo que significaba raíces para ti, lo que representaba para la memoria de tu esposa, comprendí que estaba cometiendo otro error». «¿Tú intercediste por mí?», preguntó Javier, mirando a Lucía con incredulidad. «A pesar de cómo me trataste, sí», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «No podía permitir que perdieras lo que Elena y tú construyeron juntos». Un pequeño torbellino interrumpió la conversación. Valentina entró corriendo al estudio, esquivando a Carmen que intentaba detenerla. «¡Lulú!», gritó lanzándose a los brazos de Lucía. «Volviste». Lucía la abrazó con fuerza, dejando escapar las lágrimas que había contenido desde su llegada. «Te extrañé mucho, princesa». «No te vayas otra vez», suplicó la niña, aferrándose a su cuello. «Papá estaba triste sin ti. Yo también». Javier observó la escena, sintiendo que algo se quebraba dentro de él. Su hija había notado su tristeza. ¿Tan evidente era? «¿Por qué no llevas a Valentina al jardín mientras terminamos de hablar?», sugirió Roberto a Lucía. Una vez solos, Roberto se inclinó hacia Javier. «Mi nieta no sabía nada sobre la venta. Ni siquiera sabía con certeza que yo era su abuelo hasta esa noche. Pero su apellido Mendoza es muy común, y yo nunca pregunté más allá de su nombre. ¿Por qué no me dijo que era tu nieta cuando empezó a sospechar? ¿Le contaste tú toda tu vida cuando la contrataste?», contestó Roberto. «Perdí a mi hija por mi inflexibilidad, Javier. No cometas mi error». Cuando Roberto se marchó, Javier se quedó en el jardín, observando desde lejos a Lucía y Valentina jugando. La risa de su hija, ausente durante semanas, llenaba el aire de nuevo. Finalmente se acercó. Valentina corrió a sus brazos y él la alzó, besando su cabecita. «Mira, papá, Lulú hizo flores de papel», mostró entusiasmada. «Son preciosas», respondió mirando a Lucía. «¿Podemos hablar un momento, a solas?». Carmen apareció oportunamente para llevarse a Valentina. Cuando quedaron solos, un incómodo silencio se instaló entre ellos. «Lo siento», dijo finalmente Javier. «Me equivoqué». «Sí, lo hiciste», respondió Lucía sin rodeos. «Me juzgaste sin darme oportunidad de explicarme. Tenía miedo», admitió, sorprendiéndola con su honestidad. «No del restaurante, sino de lo que empezaba a sentir». Lucía contuvo la respiración. «¿Y qué era eso?». «Que las paredes que construí después de perder a Elena estaban cayendo, y me aterraba». «Entiendo el miedo», respondió ella suavemente. «Mi madre nunca se recuperó del rechazo de mi abuelo. Vivió con ese dolor hasta su muerte. Yo tenía miedo de acercarme a Roberto y revivir su sufrimiento. Pero lo enfrentaste para ayudarme con el restaurante». «Lo enfrenté porque era lo correcto. Porque a pesar de todo me importas tú. Me importa Valentina, me importa Raíces». Javier dio un paso hacia ella. «Quisiera que volvieras», dijo en voz baja. «Valentina te necesita». «¿Solo Valentina?», preguntó Lucía manteniendo su mirada. «No», admitió Javier tras una pausa. «Yo también te necesito». Lucía respiró hondo antes de responder. «Recibí una oferta para trabajar como su chef en el restaurante de Antonio Figueroa», reveló. «Es lo que siempre quise, Javier. Cocinar, no servir mesas». El rostro de Javier reflejó su decepción, pero asintió.
Lo entiendo, es una gran oportunidad. Pero puedo seguir viendo a Valentina, añadió rápidamente. Si tú estás de acuerdo. Por supuesto, respondió él, intentando sonreír. Ella estaría devastada si desapareces de nuevo. Cuando Lucía se preparaba para irse, Valentina se aferró a sus piernas. ¿Volverás mañana, Lulú? Muy pronto, princesa, prometió, besando su frente. En la puerta, Javier la detuvo suavemente. Felicidades por tu nuevo trabajo, dijo sinceramente. Siempre supe que eras mejor que ser solo una mesera. Nunca fui solo una mesera, Javier. Cada trabajo tiene dignidad. Tienes razón, perdóname otra vez. Se miraron un momento más, ambos conscientes de que algo importante había cambiado entre ellos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Lucía. Mientras la veía alejarse, Javier sintió una certeza que no había experimentado en años. No podía dejarla ir así, no otra vez. 6 meses después, Raíces lucía irreconocible. El restaurante principal mantenía su elegancia y exclusividad, pero Javier había añadido una sección más casual llamada Sabores, donde el menú presentaba innovadoras reinterpretaciones de platos tradicionales. Al frente de esta nueva cocina estaba Lucía, no como su chef de otro restaurante, sino como chef ejecutiva de su propio espacio dentro de Raíces. Su rostro iluminado dirigía al equipo con seguridad mientras preparaban para la celebración más importante del año, el 4º cumpleaños de Valentina. «Quiero que todo sea perfecto», insistió Lucía, revisando los pequeños pasteles individuales que había diseñado. «Todo está perfecto, jefa», respondió Diego, su asistente de cocina. Como siempre. Desde la puerta, Javier la observaba con una sonrisa. En los últimos meses, había aprendido a reconocer esa expresión concentrada que Lucía adoptaba cuando cocinaba, la misma que tenía cuando ayudaba a Valentina con sus tareas de preescolar o cuando discutía con Roberto sobre política durante las cenas familiares. «¿Espiándome otra vez, señor Delgado?», preguntó Lucía sin voltear, sintiendo su presencia. «Admirándote», corrigió acercándose. Como siempre, el camino no había sido fácil. Después de su reconciliación, pasaron semanas reacomodando sus vidas. Lucía había rechazado la oferta del otro restaurante cuando Javier le propuso crear su propio espacio en Raíces. No fue un simple regalo. Ella había trabajado incansablemente para demostrar que merecía esa oportunidad. «Valentina está impaciente», dijo Javier robando una fresa del mostrador. «No deja de preguntar cuándo llegará su pastel. Dile que su pastel estará listo exactamente a las...». Lucía consultó su reloj. 5 de la tarde, tal como prometí. Javier sonrió y se inclinó para besarla suavemente. Estos pequeños momentos todavía se sentían como un milagro para ambos. «Ah, los tortolitos», interrumpió la voz de Roberto desde la entrada. «¿No pueden esperar hasta después de la fiesta?». A sus 72 años, Roberto Mendoza se había transformado. Ya no era el empresario frío y calculador, sino un abuelo dedicado que compensaba el tiempo perdido con Lucía y se había convertido en una figura paterna adicional para Valentina. «Abuelo, llegas temprano», saludó Lucía, secándose las manos para abrazarlo. «Quería ayudar», respondió entregándole un pequeño paquete, «y traer esto para mi nieta». «Roberto, acordamos no más regalos extravagantes», advirtió Javier, recordando el pony en miniatura del mes anterior. «Para eso estamos los abuelos», respondió el hombre con un guiño. El salón principal se llenó gradualmente de invitados, compañeros de preescolar de Valentina, personal del restaurante y amigos cercanos. Carmen, quien ahora ejercía más como abuela que como niñera, dirigía a los camareros con autoridad, asegurándose de que todo siguiera los estándares de los Delgado. Valentina, vestida como princesa chef, una combinación que había insistido en diseñar ella misma, corría entre los invitados recibiendo felicitaciones, pero siempre regresando al lado de Lucía. «¿Ya casi, Lulú?», preguntó por 10ª vez, señalando el pastel de 3 pisos. «Casi, princesa. Ve con papá mientras termino los últimos detalles». Miguel, quien cargaba a su propio hijo de 2 años, se acercó a Javier. «Nunca pensé que viviría para ver este día», comentó con una sonrisa. «¿El 4º cumpleaños de mi hija?», preguntó Javier fingiendo inocencia. «No,
El día en que te vería completamente feliz de nuevo. Javier miró a Valentina, luego a Lucía, quien ajustaba cuidadosamente las velitas del pastel. Yo tampoco lo creía posible, admitió. El timbre sonó y Carmen regresó con expresión sorprendida. Javier, son tus padres. Un silencio repentino cayó sobre él. Sus padres, quienes vivían en España y raramente visitaban desde la muerte de Elena, no habían confirmado su asistencia a pesar de la invitación. Antonio y Margarita Delgado entraron con la rigidez característica de quienes se sienten fuera de lugar. Fueron directamente hacia Valentina, entregándole regalos y abrazándola con cariño contenido. Luego, sus miradas se posaron en Lucía, quien salía de la cocina con el pastel. La tensión era palpable. «Mamá, papá», saludó Javier acercándose. «Qué sorpresa tan agradable. No podíamos perdernos otro cumpleaños», respondió Antonio formalmente. «Y queríamos conocer a tu nueva amiga». La frialdad con que pronunció amiga no pasó desapercibida. «Lucía Mendoza», se presentó ella, extendiendo su mano después de dejar el pastel. «Un placer conocerlos finalmente». «¿Mendoza?», preguntó Margarita. «¿Como Roberto Mendoza?» «Es mi nieta», intervino Roberto, uniéndose al grupo. «Y la mejor chef de Buenos Aires, si me permiten añadir». La celebración continuó, aunque la tensión entre los padres de Javier y Lucía persistía. Mientras los niños jugaban después del pastel, Javier encontró a sus padres observando crípticamente a Lucía, quien organizaba un pequeño juego para los pequeños invitados. «Es demasiado joven para ti», comentó Margarita sin rodeos. «Y muy diferente a Elena. No la están conociendo realmente», respondió Javier con firmeza. «Lucía ha traído luz de nuevo a nuestras vidas». «Nos preocupa que sea oportunista», añadió Antonio. «La nieta de Roberto Mendoza trabajando en tu restaurante, ahora en una relación contigo». «Basta», cortó Javier. «No permitiré que hablen así de ella sin conocerla». Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Margarita pasaba por el pasillo cuando escuchó voces desde la habitación de Valentina. Se detuvo, escuchando a Lucía. «¿Te gustó tu fiesta, princesa?», preguntaba suavemente. «Fue la mejor fiesta del mundo», respondió Valentina bostezando. «Pero los abuelos no sonrieron mucho. ¿No les gustó?». «Claro que les gustó. Solo están cansados del viaje». «¿No les gustas tú?», preguntó la niña con la directa honestidad infantil. Hubo una pausa. «A veces, cuando las personas aman mucho a alguien, como tus abuelos aman a tu papá, les cuesta aceptar cambios», explicó Lucía con delicadeza. «Ellos amaban mucho a tu mamá». «Pero tú no estás reemplazando a mi mamá», dijo Valentina con sorprendente madurez. «Papá dice que mamá siempre está en el cielo cuidándome. Tú estás aquí conmigo ahora». «Exacto, cariño». La voz de Lucía se quebró ligeramente. «No intento reemplazar a tu mamá. Solo quiero cuidarte y quererte como si fueras mía, porque eso es lo que siento». «Yo también te quiero como si fueras mi mamá», respondió Valentina. «¿Eso está mal?». «No, mi vida, no está mal». Margarita se llevó una mano a los labios conteniendo la emoción. La sinceridad de esa conversación, la manera en que Lucía manejaba un tema tan delicado, la hizo ver todo desde otra perspectiva. Esa noche, después de acostar a Valentina, Javier encontró a Lucía en la cocina ordenando distraídamente. «Tus padres me odian», dijo ella sin preámbulos. «No te conocen», respondió, abrazándola por detrás. «Dale tiempo. No me afecta por mí, sino por ti y por Valentina. No quiero ser motivo de conflicto familiar». Javier la giró para mirarla directamente. «Escúchame bien. Ya perdí demasiado tiempo por miedo. No voy a perder más por complacer expectativas ajenas, ni siquiera las de mis padres». Lucía sonrió débilmente. «¿Sabes qué me preocupa a veces?», confesó. «Que nunca podré llenar el espacio de Elena, que Valentina algún día me rechace por no ser su madre verdadera, que nuestros mundos son demasiado diferentes». «¿Y sabes qué me preocupa a mí?», respondió Javier. «Desperdiciar la segunda oportunidad que la vida me dio». Se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No planeaba hacer esto hoy, con mis padres aquí y después de una fiesta infantil», dijo con una sonrisa nerviosa.
Pero quizás es exactamente el momento perfecto, rodeados de familia, incluso la difícil. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante. Lucía Mendoza, ¿me harías el honor de formar oficialmente esta familia conmigo? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de hablar. Cuando finalmente encontró su voz, susurró: «Sí, Javier, sí quiero». Desde la puerta, sin que ellos lo notaran, Margarita observaba la escena. Silenciosamente, regresó al cuarto de huéspedes donde Antonio leía. «Tenías razón sobre mis prejuicios», admitió sorprendiendo a su esposo. «Ella lo ama de verdad, y a Valentina también». 6 meses después, Raíces acogió otra celebración, la boda de Javier y Lucía. Fue una ceremonia íntima, con Valentina como orgullosa damita de honor y Roberto caminando junto a Lucía hacia el altar improvisado. Para sorpresa de todos, Antonio y Margarita no solo asistieron, sino que participaron activamente en los preparativos, estableciendo finalmente una relación cordial con Lucía. Cuando intercambiaron votos, Javier miró a los ojos de la mujer que había derribado sus muros. «Prometí no amar nunca más», dijo en voz baja. «Es la mejor promesa que he roto en mi vida». El sol de la tarde bañaba la terraza de Raíces, ahora expandido a todo el edificio gracias a la generosidad de Roberto, quien había transferido la propiedad a Javier y Lucía como regalo de bodas. 3 años habían pasado desde aquel día en que intercambiaron votos entre los aromas de especias y el cariño de sus seres queridos. «Santiago, no corras tan rápido», llamó Lucía al pequeño de 2 años que se tambaleaba persiguiendo una mariposa imaginaria. El niño, con rizos oscuros y ojos curiosos, se detuvo solo un momento antes de continuar su aventura, ahora vigilado de cerca por Valentina, que a sus 7 años tomaba muy en serio su papel de hermana mayor. «Yo lo cuido, mamá», dijo con seguridad, tomando la mano de su hermanito. La palabra «mamá» en labios de Valentina aún provocaba en Lucía una emoción especial. Había sido idea de la propia niña, un año después de la boda, preguntar si podía llamarla así. «Tengo 2 mamás», explicaba Valentina, a quien quisiera escuchar. «Una en el cielo que me dio la vida y una aquí que me cuida todos los días». Javier salió a la terraza cargando una bandeja con limonada fresca. Observó a su familia con esa expresión de asombro agradecido que nunca había desaparecido, como si cada día redescubriera la fortuna de tenerlos. «Roberto llamó», anunció sirviendo los vasos. «Llegará en media hora con las fotografías de su viaje a Bariloche». «¿Y mis padres?», preguntó Lucía. «Carmen los está ayudando a instalarse. Tu madre insistió en traer otro cargamento de dulces para Santiago». Margarita y Antonio se habían mudado definitivamente a Buenos Aires el año anterior, incapaces de soportar la distancia con sus nietos. Ocupaban ahora un departamento cerca de la casa familiar, y la relación con Lucía había florecido hasta convertirse en un vínculo genuinamente afectuoso. La adopción de Santiago había completado el círculo. El pequeño, abandonado al nacer, había llegado a sus vidas cuando tenía apenas 2 meses. El proceso legal había sido largo y complejo, pero la determinación de Javier y Lucía, junto con la influencia de Roberto, finalmente dio sus frutos. «¿En qué piensas?», preguntó Javier sentándose junto a Lucía mientras observaban a los niños jugar. «En todo lo que ha cambiado en 4 años», respondió recargándose en su hombro. «A veces no puedo creer que aquella mesera asustada en su primer día sea ahora copropietaria de todo esto». Raíces se había convertido en mucho más que un restaurante. Bajo la dirección conjunta de Javier y Lucía, ahora incluía una escuela de gastronomía para jóvenes de bajos recursos, inspirada en la propia experiencia de Lucía. Sabores había ganado su primera estrella Michelin el año anterior, un logro que celebraron con lágrimas de alegría. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Javier, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Arrepentirme? Ni un segundo», sonrió. «Aunque admito que cuando me echaste aquella noche del aniversario, pensé que todo había terminado. Fui un idiota», reconoció besando su mano. «El idiota con más suerte del mundo, porque me perdonaste». El timbre sonó y Santiago corrió entusiasmado gritando «¡Vuelo, vuelo!», su versión infantil de abuelo. Roberto entró con energía renovada, cargando regalos y fotografías.
A sus 75 años había encontrado una vitalidad que nadie, ni él mismo, hubiera imaginado. «¡Mis tesoros!», exclamó abrazando a los niños. «Les traje algo especial de la Patagonia». Mientras Roberto distribuía sus regalos, Carmen salió al jardín acompañada por Miguel y su familia. Las cenas dominicales se habían convertido en tradición, un momento para reunirse y celebrar los lazos que habían construido. La mesa en el jardín, preparada con esmero, pronto se llenó de risas y conversaciones. Antonio discutía amistosamente con Roberto sobre política, mientras Margarita y Carmen intercambiaban recetas. Los niños correteaban alrededor, creando ese caos feliz que define a las familias unidas. En un momento de la velada, Javier se levantó para brindar. «Por nuestra familia», dijo levantando su copa, «por los caminos inesperados que nos trajeron aquí y por el amor que hace que todo valga la pena». Más tarde, cuando todos se habían marchado y los niños dormían, Javier encontró a Lucía en la cocina, donde todo había comenzado. Ella revisaba los menús para la semana siguiente, pero su mente parecía lejos. «¿Otra vez soñando despierta, chef?», bromeó abrazándola. «Recordaba algo», respondió volteándose hacia él. «La primera vez que alimenté a Valentina, la forma en que me miraste, con tanto recelo y algo más que no supe identificar entonces. Miedo», confesó Javier. «Miedo porque algo dentro de mí reconoció lo que estaba por venir, aun cuando yo intentaba negarlo». «¿Y ahora?», preguntó Lucía, colocando sus brazos alrededor de su cuello. «Ahora solo hay gratitud», respondió, besándola suavemente. «Por ti, por nuestros hijos, por esta segunda oportunidad que no creí merecer». Al día siguiente, Raíces recibió a un nuevo empleado, un joven nervioso en su primer trabajo formal. Mientras Javier le explicaba las reglas del restaurante, Valentina se acercó con Santiago de la mano. «¿Sabes cómo se conocieron mi papá y Lucía?», preguntó la niña con aire importante. «No, señorita», respondió el joven, inclinándose hacia ella. «Mi papá era un millonario triste porque mi mamá del cielo se fue. Prometió no querer a nadie más», recitó Valentina, repitiendo la historia que había escuchado tantas veces. «Pero entonces vio a Lucía alimentándome como solo una mamá sabe hacerlo, y su corazón volvió a sentir». Javier y Lucía intercambiaron miradas, sonriendo ante la versión simplificada pero certera de su historia. «A veces», dijo Javier al joven empleado, abrazando a su familia, «la vida te sorprende justo cuando has decidido que no hay más sorpresas por esperar». Esa noche, cuando la luna iluminaba el jardín de la casa que habían hecho suya, Lucía contempló a Javier dormido junto a ella. El millonario viudo que juró no amar más, ahora descansaba con una sonrisa en los labios, la mano protectoramente extendida hacia ella incluso en sueños. Y en la habitación contigua, dos niños dormían seguros bajo el mismo techo, uno conectando con el pasado, otro representando el futuro, ambos el presente perfecto de una familia que nació del encuentro casual entre una mesera con sueños de chef y un hombre que creía haber perdido la capacidad de amar.